Buenos días a todos, bienvenidos a las 47 jornadas de Derecho Tributario del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Para mí, Catalina Plazas, es un gusto estar con ustedes en esta cápsula. Soy abogada socia de la firma MPB Abogados y adicionalmente soy miembro del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Me correspondió abordar la temática de los impuestos ambientales y hablaré en esta oportunidad de las modificaciones introducidas al impuesto al carbono que existe en nuestra legislación desde la Ley 1819 de 2016. Se introdujeron grandes e importantes cambios a este impuesto, en particular los siguientes. En primer lugar, ya no solo está grabado el contenido de carbono de los combustibles fósiles, sino el contenido de cualquier gas con efecto invernadero, y ello se evidencia por la utilización de la expresión CO equivalente en varias partes de la norma. En segundo lugar, se introdujo como materia imponible al carbón, ¿sí? Entonces, aunque se mantuvo el hecho generador, en el sentido de que es la venta dentro del territorio nacional, el retiro, la importación para consumo propio o para la venta de combustibles fósiles, se introdujo la palabra sólido para cobijar, además de los derivados del petróleo y el gas, al carbón. Esta introducción del carbón como materia imponible guarda total armonía con los objetivos buscados no solo por Colombia, sino por todos los países que han adoptado el impuesto al carbono en sus legislaciones, y es luchar contra las emisiones de gases con efecto invernadero por los efectos negativos climáticos que generan en la atmósfera. Sin embargo, llama la atención que se haya mantenido el impuesto solo para los combustibles fósiles, sin tener en cuenta, por ejemplo, que en Colombia el mayor productor de gases con efecto invernadero es el sector AFOLU, con casi un 60% de la emisión total de gases de efecto invernadero en nuestro país. Sin embargo, así se mantuvo, y el cambio en cuanto a materia imponible fue la introducción del carbón. Ahora bien, el impuesto se causa en una sola etapa respecto del hecho generador que ocurra primero. En lo que tiene que ver con el gas y los derivados del petróleo, en las ventas efectuadas por los productores se causa en la fecha de emisión de la factura. En los retiros para consumo de los productores se causa en la fecha del retiro, y en las importaciones en la fecha de nacionalización del bien. En el caso del carbón, se causa al momento de la venta al consumidor final. Ahí hay una diferencia muy importante. En el momento de la venta al consumidor final se causa en la fecha de emisión de la factura. Al momento del retiro para consumo propio, en la fecha del retiro, o al momento de la importación para uso propio, en la fecha de su nacionalización. Como no hay regla en la importación para la venta, en mi criterio debe ser el momento de venta al consumidor final de ese carbón que se importó, lo cual iría además en consonancia con la sujeción pasiva y la responsabilidad, tema que abordaremos enseguida. En lo que tiene que ver con la sujeción pasiva y la responsabilidad, hay grandes diferencias entre lo que es, por una parte, el gas y los derivados del petróleo, y por otra, el carbón. En el gas y los derivados del petróleo, la sujeción pasiva no es igual a la responsabilidad, es decir, unos son los sujetos pasivos y otros son los responsables. En efecto, sujetos pasivos en gas y derivados del petróleo son quienes adquieran los combustibles fósiles del productor o del importador, el productor cuando realice retiros para consumo propio y el importador cuando realice retiros para consumo propio. En tanto que los responsables son los productores y los importadores, independientemente de que sean o no sujetos pasivos del tributo. En el caso del carbón, ocurre lo contrario, la sujeción pasiva y la responsabilidad están en la misma persona. Y así lo vemos claramente de la norma introducida con la reciente reforma tributaria. El sujeto pasivo es a la vez responsable del impuesto y es quien adquiera o utiliza el carbón para consumo propio dentro del territorio nacional. Los responsables son los que se autoliquidarán el impuesto. En el caso del carbón, es importante resaltar que el impuesto no se causa para el carbón de coquerías por expresa disposición legal. Y en el caso del gas licuado de petróleo se mantuvo que el impuesto solo se causa en la venta a usuarios industriales
y en el gas natural, que solo se causa en la venta a la industria de la refinación de hidrocarburos y de la petroquímica. Una modificación muy importante es la siguiente. Antes el impuesto no se causaba para los sujetos que certificaran ser carbono neutro. Ahora, la reciente reforma tributaria modificó esto y precisó que la no causación del impuesto por certificado de carbono neutro no puede exceder del 50% del impuesto causado y que el uso de la certificación de carbono neutro no puede utilizarse para obtener el mismo beneficio ni ningún otro tratamiento tributario. Si se tiene en cuenta que el impuesto nacional al carbono es un tributo de causación instantánea, aunque se declare bimestralmente, surgen los siguientes interrogantes. ¿La certificación serviría solo para una operación? ¿Cobijaría un bimestre? ¿Cobijaría todo un año? Son interrogantes que se espera sean resueltos cuando se expida la reglamentación de la norma por parte del gobierno. Las tarifas del impuesto al carbono también aumentaron respecto de las que estaban establecidas en la Ley 1819 de 2016. La tarifa que fue fijada en esta nueva reforma tributaria corresponde a 20.500 pesos por tonelada de carbono equivalente. Y los valores de la tarifa por unidad de combustible están discriminados en la normativa según el tipo de combustible fósil. Vale la pena advertir que jet fuel y querosene, que antes estaban en la misma categoría, fueron separados y grabados con tarifas diferenciales. Adicionalmente, pues con la introducción del carbón en la materia imponible del impuesto, también se introdujo una tarifa para el carbón que fue determinada en 52.215 pesos por tonelada de carbón. En todo caso, es importante para el carbón tener en cuenta que fue designio y decisión tanto del gobierno como del legislativo que el carbón no esté grabado de manera inmediata, sino que su gravamen se haga de manera progresiva para no generar traumatismos. Esto se hizo de la siguiente manera. Si bien se fijó una tarifa para el carbón, se dijo que esta tarifa tiene la siguiente aplicación. Para los años 23 y 24 será 0%, es decir, no tendrá tarifa de impuesto al carbono y el impuesto será 0. Para el año 2025 se causará el 25% de la tarifa plena, para el año 2026 el 50% del valor de la tarifa plena, para el año 2027 el 75% del valor de la tarifa plena y a partir del año 2028 la tarifa plena. Es importante aclarar que la tarifa del impuesto al carbono se seguirá ajustando cada 1 de febrero con la variación del índice de precios al consumidor calculada por el DANE, pero una modificación importante y es que esta ya no se va a seguir actualizando hasta que sea equivalente a una VT por tonelada de carbono equivalente, pues antes era solo carbono, sino que se va a seguir actualizando hasta que alcance el equivalente a 3 VTs por tonelada de carbono equivalente. Bajo la normativa anterior ya se venía ajustando la tarifa del gas natural, la gasolina y el ACPM. Pero una parte de la nueva norma introducida por la reforma tributaria dice que en el caso de los combustibles fósiles correspondientes a gas natural, gasolina y ACPM, la tarifa del impuesto se ajustará a partir del año 2024. ¿Esto cómo se debe interpretar? A mi juicio, esto implica que las nuevas tarifas para los demás combustibles se deben incrementar el 1 de febrero de 2023. Y para el gas natural, la gasolina y el ACPM, el incremento que prevé la norma, que se da el 1 de febrero de cada año, tendría lugar solo a partir del año 2024. Ahora bien, el nuevo parágrafo 7º de la norma, que antes era el parágrafo 4, dispone que la tarifa del impuesto al carbono por unidad de combustible en Amazonas, Caquetá, Guainía, Vichada, Guaviare, Putumayo, Vaupés y los municipios de Sipí, Río Sucio, Alto Guaidó, Bajo Baudó, Acandí, Unguía, Litoral de San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién del departamento del Chocó, para la gasolina, ACPM y el jet fuel será de 0%, pues será de 0 pesos. Esta nueva disposición amplía el beneficio que antes estaba previsto solo para los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas, y que antes estaba únicamente para la gasolina y el ACPM. Ahora se incluye también el jet fuel
y se amplía la lista de los departamentos beneficiarios, además de que se incluyen una serie de municipios en particular. Pese a lo anterior, en el nuevo parágrafo séptimo se incluyó un condicionamiento para que proceda este beneficio de que la tarifa sea 0%. Y es, los municipios y departamentos que desarrollen actividades de exploración de hidrocarburos o refinamiento de combustibles perderán el beneficio de que trata este parágrafo y se les aplicará la tarifa plena del Impuesto Nacional al Carbón. En primer lugar, debe advertirse que de una interpretación literal de esa disposición se desprende que la tarifa del 0% no sería aplicable cuando el municipio o departamento desarrolle las actividades de exploración, explotación de hidrocarburos o refinamiento de combustibles de forma directa, es decir, cuando la entidad territorial sea la que realiza la actividad. Así, no se perdería el derecho a la tarifa preferencial, así se realicen actividades de exploración y explotación en esas jurisdicciones si estas no son realizadas por el municipio o departamento de manera directa. Sin embargo, si se llega a concluir que la interpretación es que cuando en esas jurisdicciones se realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos o refinamiento de combustibles, el beneficio del 0% de la tarifa no será aplicable. Esa interpretación tendría problemas, primero, porque no se ajusta al texto de la ley, y segundo, pues temáticas de índole constitucional que por el tiempo no podríamos analizar en esta cápsula, pero que sí dejan grandes dudas sobre la procedencia de tal condicionamiento. Dicho esto, pues espero haberles dado información suficiente sobre los principales cambios que se produjeron en el impuesto al carbono, no sin antes recordar que el impuesto al carbono es un impuesto verde que tiene destinación específica. Esta destinación, si bien sufrió algunos cambios, está en su mayoría destinada al mejoramiento del medio ambiente para contrarrestar la huella de carbono o de gases con efecto invernadero que se produzcan en la atmósfera por la realización de actividades que producen este tipo de gases. Es un impuesto que han adoptado muchas jurisdicciones y que es deseable que Colombia tenga para honrar sus compromisos con el planeta, con el medio ambiente y con las futuras generaciones. Sin embargo, como lo planteé, creo que es un impuesto que tiene que ser revisado con mucho detenimiento para analizar desde el punto de vista colombiano cuáles son realmente las actividades que generan la mayor huella de carbono en la atmósfera y dirigir este impuesto a gravar esas actividades y no solo las actividades de venta de combustibles fósiles, que si bien los combustibles fósiles cuando se utilizan generan huella de carbono, no son los que más contaminan con los gases de efecto invernadero, al menos en lo que a Colombia se refiere. De antemano, muchas gracias, un placer estar con ustedes y que sigan disfrutando de la jornada.